En esta nueva era geopolítica, lo que yo percibo son dos grandes bloques, a diferencia de eh, lo que veíamos hace muchos años, que también existía una, digamos, una bipolaridad en geopolítica de parte de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Y entonces los países del mundo se iban alineando en función a los, digamos, intereses de cada uno de estos bloques, ¿no? Había algunos que no querían estar con ninguno de los dos, pero eran, digamos, la minoría, ¿no? La descripción de ese orden mundial era un esquema bipolar en donde digamos, habían posiciones muy distintas, sobre todo en lo económico, ¿no? Y en los sistemas políticos, ¿no? Democracia, no democracia, capitalismo, socialismo o comunismo, como quiera llamarse, pero existían, digamos, muchas diferencias. Ahora, en el camino se cae la Unión Soviética, se desintegra uno de los bloques, cae el muro de Berlín, las dos Alemanias, Alemania Occidental y Alemania Oriental, se unifican. Entre otras cosas, algunos países, digamos, dejan de ser socialistas, otros que eran parte de la URSS consiguen su independencia y bueno, hay una nueva reconfiguración donde pasamos a un esquema, digamos, que yo llamaría globalizado, ¿no? Bueno, en esa globalización, y de hecho, en estos momentos yo estoy, digamos, y ustedes todos estamos disfrutando esta globalización porque llega con apertura y llega con tecnología. Entonces, ustedes están desde un país determinado, hay, digamos, personas de 10, 12 países en esta sala. Yo estoy en la ciudad de Atenas, en Grecia, haciendo el Bancaforo, vamos a hablar del mundo, vamos a hablar de Panamá, pues entonces estamos disfrutando una globalización. Pero durante ese periodo de globalización, desde la caída de la Unión Soviética, empieza de una manera sigilosa y de una manera poco notoria una estrategia que es la estrategia de China, ¿no? Y esa estrategia de China está llegando, ha dejado de ser sigilosa y ha dejado de ser silenciosa para convertirse en una estrategia notoria y ha encendido muchas alertas de algunos países, sobre todo del país que hoy en día tiene el liderazgo en el poderío económico, el poderío militar, el poderío político y geopolítico, que es Estados Unidos. Entonces, y en estos momentos o en digamos, en estas circunstancias, va a haber, ojalá que no, pero se van a presentar tensiones geopolíticas severas, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, entonces, con esa introducción vamos a eh, comenzar comentando un informe, ¿no? O una, digamos, conferencia que hace la directora general adjunta del Fondo Monetario Internacional, ¿ok? Que le llama la geopolítica y su impacto en el comercio mundial y el dólar, ¿no? Entonces, ella, les voy a poner, digamos, el resumen. Esto está disponible en la página web del Fondo Monetario Internacional, tanto en la opción de video como en la opción de artículo escrito. Y lo que yo les puedo decir es que de manera resumida, qué cosa es lo que nos dice la directora adjunta del Fondo Monetario, nos dice lo siguiente. Vamos a la parte azul que ustedes ven ahí. En la parte azul, ella menciona dos elementos importantes. Ojo que esta conferencia es del año pasado, de mayo del año pasado, cuando todavía no se preveía que
iba a ganar las elecciones Donald Trump. Todavía eso no, nadie daba por descontado, no era seguro que gane las elecciones Donald Trump. Entonces, esto tarde o temprano iba a llegar con Trump o sin Trump, ¿no? Entonces, en esta visión analítica, la directora adjunta del Fondo Monetario, ¿qué cosa es lo que dice? Bueno, vamos a la parte azul primero, ¿no? Entonces, ahí ustedes encontrarán dos rombos en donde ella describe que, o mejor dicho, estas son como las conclusiones o el resumen puesto de manera gráfica, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí van a haber tensiones geopolíticas, producto de que hoy en día hay dos grandes bloques, ¿no? El bloque Estados Unidos y sus, digamos, acompañantes del bloque, y el bloque de China y los acompañantes de China. Entonces, van a haber tensiones geopolíticas. De hecho, estas tensiones geopolíticas ya venían dándose, ya venían manifestándose antes de la pandemia. Si recordamos un poquito cómo era, digamos, el orden económico antes de la pandemia, China estaba siendo acusada por Estados Unidos, específicamente por el presidente Trump, específicamente, precisamente en el año 2019, de hacer dumping a los productos que China vendía a Estados Unidos. Es decir, les daba un subsidio para que les resulte rentable vender más barato a los Estados Unidos y así saque competencia a los productos americanos. Entonces es una, digamos, estrategia que está considerada desleal y que básicamente sirve para aniquilar adversarios comerciales. Y entonces, en aquel momento, Donald Trump le dice a China, mira China, tú no puedes seguir haciendo dumping a tus exportaciones hacia aquí, así que deja de hacer dumping o te pongo un arancel de 25%, que prácticamente es lo contrario del dumping, ¿no? O sea, prácticamente te saco del mercado o no te dejo, digamos, ingresar. Entonces China, eh, digo, yo no tengo pruebas de que China haya estado haciendo dumping, ¿no? O sea, no tengo pruebas, pero mm, digamos que es probable que sí. No es algo que pueda afirmar. Entonces China le dice, le responde a Donald Trump, y voy a hablar metafóricamente, ¿no? Le dice dumping, ¿no? Pero espera, ¿de qué me estás hablando? Yo haciendo dumping, no, ¿de qué me hablas? ¿No? Entonces Donald Trump, metafóricamente, les dice, no te hagas, tú estás haciendo dumping, ¿eh? A mí no me vas a ver la cara de tonto. Entonces le dice, no, pero si yo no estoy haciendo nada, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Dice, bueno, te doy un plazo, porque si no te voy a subir los aranceles a 25%. Ese plazo se llega a posponer un par de veces porque China le dice, bueno, vamos a conversar, ¿no? ¿Qué pasa, mi hermano? Mira, vamos a sentarnos. Entonces, en esas sentaderas y idas y vueltas, ¿no? Y como se dice en el argot criollo, digamos, entre ellos se marean y se torean, ¿no? No llegan a nada. Y Trump le dice, yo soy un hombre de palabra, así que te doy plazo hasta el 31 de enero del 2020. ¿Mm? Ese fue si la memoria no me falla, ese fue el plazo que le dio, y si no, le ponía un arancel de 25%. O sea, y eso es peligrosísimo para el mundo porque cuando se ponen las barreras, y eso es una barrera específicamente, entonces los países dejan de vender, ¿no? Entonces, el mundo es un todo donde la globalización hace que cuando a algunos países les vaya bien, a los demás también les vaya bien; cuando a algunos les va mal, a los demás también les va mal. Entonces, esto para el comercio, afecta a las economías de algunos países y por lo tanto del resto. Bueno, entonces, eh, y ese plazo no llega a cumplirse porque adivinen qué, en diciembre del 2019 o en enero del 2020 se encienden las alertas por el COVID, ¿no? COVID-19, y entonces cambian las prioridades, ¿no? Y bueno, la historia más o menos las conocemos. Ya después se fue el COVID, ¿no? Y durante todo ese periodo China aprovechó para convertirse en el principal productor de autos eléctricos del mundo, por mucho, por lejos, ¿no?
Hoy en día, digamos, el liderazgo de China en la producción y comercialización de autos eléctricos en el mundo está llevando a que fábricas cierren, está llevando a que, digamos, se reconfiguren digamos, los estándares de comercio y de competencia. Por ejemplo, Mitsubishi con Nissan, con Honda, se juntan para fusionarse porque no pueden hacer frente a, digamos, todo este boom y esta explosión de producción y comercialización de carros eléctricos chinos en el mundo, ¿no? Son baratos, son buenos, hay que decirlo, la verdad hay que decirlo, son baratos, son buenos, tienen una buena tecnología y hasta son bonitos incluso. Y son ecológicos, entonces han roto los mercados, ¿no? Bueno, volviendo al tema, entonces llega Donald Trump, que hace un par de días asumió la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Y entonces viene lo que yo llamo la segunda temporada de la tensión geopolítica, que tiene un componente económico muy, muy importante. La economía es muy importante aquí, ¿no? Bueno, entonces tenemos que estas tensiones geopolíticas van a hacer de que se empiece a aclarar los dos bandos en el mundo, el bando de los Estados Unidos y el bando de China, ¿no? Y empiecen reconfiguraciones de los socios comerciales, ¿no? Países que ya no le pueden vender a ciertos países, le empiezan a vender o a China o a Estados Unidos, comerciando con China o comerciando con Estados Unidos. Eso más o menos es lo que empieza a aparecer. Bueno. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Obviamente, para cualquier país, si le puede vender a uno o al otro bloque, hablando de bloques, ¿no? Entonces obviamente ya no va a vender tanto, entonces ya no va a invertir tanto. Los flujos de inversión extranjera se hacen más lentos, se reducen, mínimo se desaceleran, incluso se pueden contraer, ¿no? Entonces la inversión extranjera directa en general se ve afectada. ¿Ok? Hay restricciones al comercio mundial, eso implica escasez, es posible que pueda haber un rebrote de inflación, en mi opinión, ¿no? No, digamos, no tan severo, porque ya no hay, digamos, la eh, eh, locura expansionista monetaria que hubo después de la pandemia, pero es posible que en la escasez los precios tengan un incremento y más con la, digamos, intención que ha manifestado Donald Trump de que las tasas de interés vayan a la baja y que por lo tanto haya más liquidez por lo menos en Estados Unidos. Bien. Y esto le inyecta más incertidumbre, ¿no? A las economías mundiales. Estoy hablando en general. Entonces, más incertidumbre es más riesgo es menos inversión es menos empleo, menos crecimiento y comienza todo el círculo económico a funcionar de manera negativa, ¿no? O como llamamos el círculo vicioso. Bueno, entonces, y continuando con este resumen gráfico, ¿no? Empiezan a aparecer preocupaciones de la seguridad nacional porque la geopolítica no está alejado de la economía, por un lado, pero tampoco está alejada la geopolítica de los armamentos y las estrategias militares. Entonces, donde ha habido conflictos geopolíticos, hay cierta probabilidad también de conflictos militares. ¿Y qué hacen, digamos, los países? Empiezan a reabastecerse o fortalecerse militarmente, eh, producto de las preocupaciones de la seguridad nacional, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver. Obviamente, cualquier país, si va a fortalecerse militarmente, va a pasar dos cosas. O se va a endeudar o va a dejar de gastar o va a dejar de invertir, ¿no? Entonces, eso también eso tiene un impacto económico. Y por otro lado, tenemos que en esta globalización, ¿no? Que después de la famosa perestroika y este reordenamiento mundial que tuvimos, y en donde la tecnología nos ayudó a integrarnos y a, digamos, a actuar globalmente, en donde nuestro mercado, digamos, de negocios, ¿no? O sea, el segmento de negocios ya no es solamente de un país, sino es todo el mundo.
nuestro segmento de clientes ya es de todo el mundo, esto va a empezar a tener un retroceso. ¿Ok? Bueno, eso más o menos es en resumen, ¿no? Y aquí podríamos, digamos, ya detener la presentación, pero realmente hay mucho más. Bueno, entonces lo primero que hay que entender es cómo surge este nuevo bloque, digamos, geopolítico, ¿no? Tenemos, por un lado, que hay un bloque como tal, que es el BRICS, ¿no? Entonces, si tú le mencionas a Donald Trump BRICS, es como si lo estuvieras insultando, pues un insulto de los peores, ¿no? Eh, y Y entonces el BRICS surge de un conjunto de economías emergentes como parte de la estrategia de China, que ahora les voy a comentar cuál parte de la estrategia es buscar aliados, pero eh, digamos, agrupa economías importantes con características digamos, importantes también, ¿no? Es decir, China, que es el número 2 en el mundo en cuanto a potencia económica, ¿no? Y probablemente en cuanto a potencia en general, ¿no? La India es un país que ha crecido muchísimo. Miren cómo son las cosas. La India es la quinta economía mundial hoy en día y la sexta es Reino Unido. Entonces, la ex colonia de Reino Unido, o sea, que en algún momento fue su colonia, cuando Reino Unido era, era parte de las potencias mundiales, ¿no? Hoy en día, la India, la ex colonia, ya pasó en tamaño de economía al Reino Unido. Para que tú tengas una idea de el nivel de crecimiento que ha tenido India. ¿Ok? Incluso cuando me preguntan el país que más ha crecido en los últimos años no es China, es India. Ojo, China tuvo digamos, como 15 años de crecimiento casi a un 10% promedio anual. Pero después, vamos a explicar eso, China digamos, desacelera, ¿no? Pero la India no. La India sigue creciendo, es uno de los motores, digamos, de los países que tiene un motor económico de los más importantes, ¿no? Rusia, que ya sabemos que tiene un tamaño, tiene una agresividad militar, está actualmente en un conflicto bélico, ¿no? Brasil, que tiene tamaño, que tiene un sector industrial muy fuerte, ¿no? Y bueno, y Sudáfrica, ¿no? Que está ahí representando a un continente que es el continente africano. Bueno, entonces este es un bloque que surge, que se ha mantenido relativamente cohesionado, ¿ok? Eh, y estos son los dos nuevos bloques geopolíticos, ¿no? Estados Unidos con Europa Occidental. eh, Al lado de ellos hay una organización, ¿no? Digamos, en ese contexto está la organización que es la OTAN, es una organización de defensa, básicamente de seguridad. Estados Unidos tiene un PIB de 27.361 billions, ¿no? Y China tiene uno de 17.882 billions también. ¿No? Ahora, pero hay que tener cuidado porque aparentemente cuando nosotros comparamos los tamaños, uno dice, no, pero que Estados Unidos es 50% más grande que China. Sí, pero es que eso está dolarizado, ¿no? Y como está dolarizado y China es un país que controla todo, probablemente ese PIB de China, digamos, tenga un efecto de conversión de moneda, ¿no? Que no sea, digamos, muy de mercado, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, incluso hay algunos cálculos y hay informes sobre eso, que China, en el cálculo del dólar que debería tener China según el PPP, ¿no? Que es el poder adquisitivo de compra, ya habría igualado a Estados Unidos en cuanto a su tamaño económico. Entonces, en ese bloque están, esto es importante, China, que es parte del BRICS, Rusia, que también es parte del BRICS, Irán. Este es un jugador bien importante, ¿no? Sobre todo que Irán tiene mucha influencia en Venezuela, ¿ok? Y porque Irán ha sido
causante de alguna furia de parte de los Estados Unidos porque barcos de guerra de Irán han pasado por el canal de Panamá y eso ha molestado muchísimo a los Estados Unidos. Eh, y, y bueno, Venezuela tiene bases militares de Irán, ¿no? Entonces eso en el contexto geopolítico es muy importante. Las bases militares son muy importantes. Yo no sé si ustedes vieron que el día que Maduro eh, juramentó, ese día en Venezuela, en las fronteras, ¿no? Digamos, se transmitieron los armamentos de misiles de largo alcance de Irán, como quien dice, si alguien me quiere atacar, aquí estamos, tenemos todo el armamento de poder para defendernos, ¿no? Entonces, digamos, la presencia de Irán en la ecuación geopolítica no es un tema menor, ¿no? Porque esos misiles eran justamente de Irán, ¿ok? Los tiene Venezuela, ellos tienen un acuerdo, digamos, petróleo, armamento, seguridad, económico-militar, bueno, quién sabe qué acuerdos tendrán, pero eh, todos sabemos que hay una fuerte presencia de Irán en Venezuela. Bueno, eh, la India, que económicamente ya está en el número 5. Y hay otro jugador que yo le tengo mucho miedo, que es Corea del Norte, ¿no? No es un jugador tan grande, pero tiene armamentos, digamos, y sobre todo tiene un, digamos, mandatario que no tiene ningún problema en disparar esos armamentos como si estuviese jugando, ¿no? Entonces, yo le tendría mucho cuidado a, digamos, la participación de Corea del Norte, porque si ellos se creen el cuento de que están en guerra, pueden atacar y todo ataque siempre tiene un contraataque, ¿no? Entonces, me recuerda mucho el, el ataque que hizo Japón a Estados Unidos, el famoso ataque de Pearl Harbor, en donde Japón decidió atacar a Estados Unidos, ¿no? Impulsivamente, Estados Unidos decidió entrar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí cambió el destino de la humanidad. Tal vez otra hubiese sido la historia si Estados Unidos no entraba en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si el bancaforo sería en alemán, ¿no? No, no sabemos. Pero, digamos, este tipo de participantes geopolíticos, ¿no? Con, digamos, poca madurez eh, en sus decisiones y con armamentos y, pues, y actitudes bélicas, hay que verlas con mucho cuidado, ¿no? Bueno, entonces más o menos esos son los dos bloques. China claramente ha tenido una estrategia que vamos a explicarlo en la lámina siguiente, pero China, para que tú tengas una idea, de los 25 últimos años ha crecido un poco menos de 10% anual, ¿no? Yo te diría que durante largo tiempo, casi hasta el 2010, ¿no? Desde el año 95 hasta el año 2010 creció más o menos a un 10% anual, promedio. Más o menos 15 años de crecimiento. Y ahora está creciendo como al 5%. Entonces, ¿eso por qué? Porque cuando China empieza a crecer, o sea, todo esto China lo planifica. O sea, cuando se cae, y esta es una especulación mía, tengo que decir que no tengo ninguna prueba, pero cuando se cae la URSS, la Unión Soviética, entonces pareciera que China dijera, ah, yo quiero ser el nuevo líder. Yo quiero ser ahora quien toma el liderazgo de los no occidentales. Y entonces empieza a planificar. Nadie puede ser fuerte si no es fuerte económicamente. Nadie puede ser políticamente fuerte si no es económicamente fuerte. Nadie puede ser militarmente fuerte si no es económicamente fuerte. Entonces empieza un fortalecimiento económico y es toda una estrategia que yo he plasmado
¿no? Porque es mi interpretación en 5 fases. Estas son las 5 fases, ahí pueden ver en la pantalla 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que hace China en el ajedrez geopolítico para poder tomar el liderazgo. Bueno, entonces comienza China primero con un crecimiento económico. Entonces, ¿qué cosa hace para poder crecer económicamente? Empieza a crear infraestructura y empieza a construir como locos, ¿no? Como locos empiezan a construir eh, puentes, carreteras, puertos dentro de China. Eso genera empleo, el empleo genera consumo, ¿no? La inversión se dispara, la inversión que es obviamente inversión pública, ¿no? Y además prepara a China, porque cuando un país tiene una buena infraestructura, prepara a China para poder, digamos, ser más competitivo en el comercio, ¿no? Entonces, la primera etapa es un crecimiento hacia adentro. Eso más o menos se termina como en el 2010 aproximadamente. Algunas de esas empresas entraron en crisis, empresas de construcción entraron en crisis porque el mercado interno creció tanto y China sabía que eso tiene un límite, ¿no? Que la infraestructura, bueno, ya ellos construyeron todo lo que, casi que todo lo que podían construir. Entonces, cuando llegan al límite del crecimiento interno, entonces ellos dicen, bueno, vamos a crecer ahora hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando crecen infraestructura, contratan gente de, de China. Los clientes son de China, cuando se construyen viviendas, los clientes son de China, pero en ese momento ellos dicen, bueno, vamos a hacer ahora que nuestros clientes estén afuera, ¿no? Y ahí empiezan digamos, la competitividad por la infraestructura, la mano de obra barata, ¿no? Comparada con la de otros países, las ventajas competitivas que tiene China y quién sabe el dumping, porque esa es una acusación que se les hace, no puedo decir que es cierta ni tampoco que es falsa. Entonces empiezan a exportar, ¿no? Y como les decía, en esas exportaciones se le hizo mucho daño comercialmente a la industria automotriz, ¿no? ¿Por qué? Porque mezclando esto con la tecnología, porque invirtieron mucho en tecnología, lograron producir la mayor cantidad de autos chinos que se venden hoy en día en el mundo, ¿no? En términos de cantidad y en términos de participación de mercado, tiene un liderazgo indiscutible y difícilmente le van a quitar ese liderazgo porque, digamos, su nivel de competencia es tal que es muy difícil poder ganarles, ¿no? Y quién sabe si hay dumping o no, bueno, eso no lo podemos saber, pero esa es parte de la estrategia, ¿no? Crecer hacia afuera, ¿no? Entonces ya los clientes no están dentro de China, sino están fuera de China. La segunda cosa es el establecimiento de filiales y subsidiarias, ¿no? Ponen banderitas en diferentes países. Aquí viene una empresa china, vamos a construir aquí, vamos a construir, ya no solamente van a construir dentro de China, sino fuera de China. Pero también van a dar servicios y van a participar en las economías de otras partes del mundo y en digamos, en esa incursión comercial, ¿no? Llega, digamos, el fortalecimiento de relaciones. América Latina se convierte en un mercado importante porque América Latina nunca tuvo un padrino, ¿no? A Estados Unidos nunca le interesó ser padrino bueno, no es que nunca, pero la época de los Kennedy tal vez, pero Estados Unidos no es que tenía la prioridad en América Latina. Entonces China ve América Latina y le dice, ay, mi hermano, mira que vamos a ser amigos, vamos a ser socios comerciales, ¿no? A los amigos de Costa Rica les regaló un estadio, no sé si lo han visto ahí por la sabana, les regaló un estadio fantástico, ¿no? O sea, impresionante el estadio, ¿no? Entonces, eh, y entonces empieza a hacer relaciones comerciales. Algunos países como Panamá tenían relaciones comerciales con Taiwán. Entonces China, no sé cómo, ¿no? No sé cómo, llega y le dice, no, 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 mira, Panamá, mira conmigo aquí, mira, mira esto, lo otro, que no sé qué, rompe relaciones con Taiwán y empieza conmigo. Porque claro, Taiwán y China son como incompatibles. O sea, o estás con uno o estás con el otro, ¿no? Entonces Panamá rompió relaciones con Taiwán y entró a hacer negocios con China y bueno, hay un tema ahí que
ha desencadenado en la furia de Donald Trump, que vamos a comentarlo después. Entonces empieza también con la ruta de la seda, ¿no? Para que busca finalmente las vías de comercio y que le favorezcan y que los convierta en un país más competitivo. La segunda cosa que hace, ¿no? En estos momentos está en el crecimiento económico todavía desarrollándose básicamente hacia afuera, ¿no? Están en esto, exportaciones, filiales subsidiarias, ruta de la seda, pero también están en la integración vertical. Entonces, en la integración vertical, ¿qué es lo que hacen? Bueno, nosotros producimos, no sé, celulares o automóviles, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Metales, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos metales, vamos a comprar minas, ¿no? Y así empiezan a comprar minas. Yo les voy a contar algo. Yo soy nacido en un puerto de Perú que se llama San Juan de Marcona. Ahí viví hasta los 9 años. Este es un puerto que produce el 99,9% del hierro que se produce en Perú, que es un país minero. Entonces, había una mina ahí que me parece que era canadiense, Marcona Mining Company, la estatizaron, entonces después la estatización fue un desastre y después Fujimori decidió privatizarla, ¿no? O sea, venderla. Y se la vendió a una empresa china, ¿no? Llamada, creo que, Shougang. Y es una empresa 100% estatal, ¿no? Que la manejan muy mal, por cierto. Entonces, porque no trae progreso digamos, al pueblo, ¿no? Era muy diferente a la época en que yo crecí, en donde, digamos, los concesionarios sí se preocupaban por desarrollar a la sociedad, pero en este caso no. Entonces, y más o menos eso es como un microcosmo de lo que ellos han tratado de hacer, ¿no? O sea, digamos, qué empresas compramos, qué concesiones tomamos, pero lo que, digamos, buscamos es la integración vertical. Si necesitamos metales, entonces vamos a hacer inversiones en mineras, ¿no? Y de esa manera los márgenes se quedan. ¿Y cuáles son los canales de distribución? Ah, entonces también vamos a comprar los canales de distribución o vamos a hacer nuestros propios canales de distribución. Y en esos canales de distribución entran los puertos. Los puertos son fundamentales para la competitividad del comercio, eh, mundial, ¿no? Entonces, hoy en día China es el país líder en manejo de puertos en el mundo, ¿no? Pero hay algo más sobre el manejo de puertos que se lo voy a comentar después, que tiene que ver, que está en el punto 5, que son los puertos militares, ¿no? O sea, no solamente son puertos comerciales, sino que los puertos comerciales los han adaptado para que puedan ser también puertos militares y eso es muy peligroso, ¿no? Tercero, el fortalecimiento del yuan. Entonces, por ejemplo, China consiguió que el yuan sea incorporado en la canasta de monedas del Fondo Monetario Internacional. Esa canasta se llama, digamos, tiene un nombre propio, DEG, Derechos Especiales de Giro, y en esa canasta está el dólar, está el euro, ¿no? Está el dólar canadiense, el yen, ¿no? Las monedas más fuertes, más estables. Bueno, el yuan entró ahí hace algunos años y eso es parte de la estrategia, porque obviamente si quiere ser líder en el mundo necesita tener una moneda fuerte, ¿no? Pero eso no es tan fácil porque una moneda fuerte requiere confianza y eso es algo que China, por su estrategia, pues, para bien o para mal, no es algo que consigue, eh, que ha logrado conseguir, ¿no? Que es el establecimiento de confianza por parte de los participantes del comercio mundial. Bien, entonces, luego, entonces este punto uno, 2 y 3 son, digamos, básicamente estrategias económicas, ¿no? Y luego viene ya la estrategia política militar, ¿no? Que es la 4 y 5. El número 4 es la incorporación de aliados, ¿no? O sea, China eh, está buscando socios, ¿no? Claramente China es socio de Rusia y
digamos, a través del BRICS y además, y digamos, son socios no solamente en los temas de BRICS, sino yo pienso que militarmente también lo son, ¿no? Aunque China ha sido muy cuidadoso en no ser confrontacional, ¿no? Eh, que al final yo pienso que es lo más inteligente, ¿no? Porque toda acción genera una reacción, entonces hay que tener mucha cautela para no generar enemigos. ¿No? Bueno, y imagínense ya, si ya son enemigos por su propia, digamos, por su propio crecimiento y establecimiento, digamos, de búsqueda de liderazgo, si ya por eso son considerados enemigos para algunos, imagínense si además empiezan a, digamos, generar discursos confrontacionales, o sea, sería mucho peor. Y la otra cosa que está haciendo China es el fortalecimiento militar, de esto no se habla mucho, pero los puertos comerciales que están administrados por China están siendo adaptados a puertos militares. En algunos casos incluso está construyendo puertos militares al lado de los puertos comerciales que tiene administración, ¿no? Entonces, claro, obviamente, de todos estos, el punto 5 es el que genera más preocupación en cuanto a la parte militar, porque una cosa es tener un enemigo en lo económico, ¿no? Y otra cosa es tener un enemigo en lo económico que tiene una estrategia militar y que tiene armamentos. Eso ya es otra cosa. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque se hace digamos, importante entender la reacción de Donald Trump. Eh, yo creo que hay que entender bien cuál es la piedra en el zapato de Donald Trump, o sea, qué es lo que le está molestando. Cuando Donald Trump dice, es que Panamá, el canal de Panamá está cobrando tarifas muy altas, eso no es lo que le está molestando, en mi opinión. O sea, lo que menos le molesta es la tarifa. Es más, no hay navieras americanas. Y la tarifa es un pequeño porcentaje del flete. Y el flete es un pequeño porcentaje del precio final. Entonces, no es eso. Los analistas tenemos que saber leer los mensajes, porque no todo se dice. Entonces, cuando entendemos este contexto, ya podemos interpretar mejor qué es lo que le está molestando a Donald Trump de su discurso, qué es lo que está buscando, ¿no? Si tú entiendes lo que Donald Trump está buscando, tienes mayores posibilidades de poder llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Porque nadie quiere estar de enemigos con Estados Unidos. Entonces, hoy en día China administra los principales puertos del mundo, ¿no? Tiene un liderazgo eh, claramente superior al de otros países, ¿ok? Eh, Ahí están las ubicaciones geográficas y hay empresas chinas y hay otras empresas, o sea, estatales chinas y otras empresas privadas, ¿no? Pero el sector privado en China, ustedes comprenderán que por ser una economía planificada, pues el sector privado está muy, muy dependiente de las reglas que se establecen, digamos, en el sector público. Bueno, entonces, en el caso de Panamá, tiene los puertos digamos, de los dos lados, Manzanillo y eh, Panama Ports, ¿no? Y eso molesta mucho a Estados Unidos, en mi opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucho control, ¿no? Eh, Y lo que pasa es que los escenarios hay que entenderlos no como lo que nosotros estamos viendo, sino lo que podría suceder. O sea, si el canal de Panamá dejase de funcionar, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos sufriría mucho, pero China no sufre mucho. Eh, y todo esto lo está planificando China porque, digamos, está poniendo las banderitas, ¿no? En los lugares más estratégicos. ¿Por qué? Porque China acaba de inaugurar una concesión portuaria en Chancay, ¿no?
en Chancay, que es el puntito rojo que está al centro de Sudamérica, en el lado del Pacífico. Y eso, digamos, va a representar que más o menos el 40% de todo el comercio de China con Sudamérica llegue por ahí. Hicieron una inversión más o menos de 3.500 millones de dólares, ¿no? Una inversión para construir realmente es un megapuerto que tomó alrededor de eh, 8 años construir. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante las alianzas? Porque ahora, ¿no? Como Brasil es parte del BRICS, entonces Brasil dice, mira, ahora yo lo que hacía era que me daba la vuelta, ¿no? O sea, piensa en Brasil, míralo en el mapa, ¿no? Entonces Brasil decía, yo me daba la vuelta por el canal de Panamá, y ahora ya no. Ahora existe una carretera interoceánica que me lleva, que conecta Brasil, Perú, y a través de esta carretera yo me voy a ahorrar tiempo, me voy a ahorrar dinero, ¿no? Y voy a hacer las exportaciones y las importaciones a China a través del puerto de Chancay. ¿Mm? Claro, el canal de Panamá se va a afectar ahí, ¿no? Indudablemente. Pero estratégico, digamos, es más estratégico que otra cosa, ¿no? Bueno, entonces ya el New York Times publicaba en los últimos años, ha estado publicando cada cierto tiempo, que la presencia de China en los puertos estaba causando, digamos, cierto peligro, ciertas señales de alerta, preocupaciones, ¿no? Por esta cantidad de construcciones. Entonces, ¿qué pasa? Que estos puertos no solamente son comerciales, también pueden ser adaptados para el uso militar, ¿no? Y entonces tienen 95 puertos fuera de China, 95 puertos, ¿no? En las zonas más estratégicas, ¿no? Cerca de vías marítimas como el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Suez, el Canal de Panamá y otros estrechos, ¿no? Bien, ¿qué más les puedo comentar? ¿No? Entonces, los operadores son, pues, conocidos, son privados y públicos. Los que son privados no son tan privados, no funcionan como, porque, por las características de la economía china, ¿no? Entonces, aquí hay un control importante digamos, del gobierno chino, ¿ok? Y hay unos misiles que ha construido o está construyendo China, ¿no? Que pueden ser disparados desde un vehículo, ¿no? Que puede ser incorporado en un contenedor de 12 metros de largo, ¿no? O sea, realmente armas poderosísimas de poco tamaño que pueden ser camufladas en los puertos comerciales. Entonces, obviamente, eso le da mucho poder a China simplemente por el susto que esto causa y por la preocupación militar que esto genera en otros países, ¿no? Porque, digamos, en las tensiones geopolíticas, el caso extremo es el conflicto militar. Y en el conflicto militar, ¿qué cosa importante? Las ubicaciones, ¿no? Por eso es que Gibraltar está territorialmente en España, pero no le pertenece a España, le pertenece al Reino Unido, ¿no? eh, por ejemplo. Entonces, las ubicaciones en los estrechos, en los canales, o sea, son tremendamente importantes. Son 10 veces o 100 veces más valiosas de lo normal. Entonces, ahora estamos entendiendo por qué Donald Trump le ha puesto los ojos al canal de Panamá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, del 2014 al 2018, la Armada China desplegó más buques de guerra que las armadas combinadas de Gran Bretaña, Alemania, India y España, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Entonces, esta información es de Infobae. Objetivo de China dice construir un imperio global de puertos comerciales y bases militares. Entonces, en mi opinión, esto es lo que realmente molesta a Donald Trump. Ahora, cuando ustedes escuchan hablar a Donald Trump, que dice que Panamá, el canal es de Estados Unidos y que Groenlandia también va a ser de Estados Unidos y que Canadá debería ser digamos, el Estado 51, hay que entenderlo,
hay que entender primero que él no está diciendo, digamos, todo lo que quiere decir. Este es un póker geopolítico y entonces él dice algunas cosas que no son ciertas y él sabe que no son ciertas, porque en el póker, ¿no? O sea, es como que los que juegan póker dicen, pues, dicen, yo tengo ases y realmente no tiene ases, ¿no? Entonces, em, bueno, el tema de Canadá me parece que simplemente es un distractor, esa es mi opinión, ¿no? O sea, que no hay forma de que Estados Unidos se haga, digamos, que le gustaría, por supuesto, ¿no? Pero no veo forma de que Estados Unidos se haga de Canadá, que es un país, digamos, militarmente también, militar y económicamente, que tiene un poder que dejaría muy desgastado a Estados Unidos. Groenlandia le interesa mucho la ubicación geográfica, pero Panamá es lo más fácil para Estados Unidos, ¿no? Panamá no tiene ni ejército, eh, es muy vulnerable económicamente, eh, y Estados Unidos puede rápidamente poner a Panamá en aprietos, ¿no? Entonces, digamos, lo que pasa es que todo esto viene en conjunto porque precisamente en el póker geopolítico no quieren decir exactamente lo que ellos quieren, ¿no? La intención no puede ser revelada, es como el póker, ¿ok? Bueno, entonces geopolíticamente es importante el Canal de Panamá, Canadá, Groenlandia, ¿no? Aquí está la URSS, aquí está China, o sea, todos sabemos que China puede entrar por la URSS, entonces si se pone aquí China en Groenlandia, eh, o, eh, o si China toma el poder del Canal de Panamá, indudablemente Estados Unidos se vería muy amenazado militarmente hablando, ¿no? Y estos escenarios militares son los que, si bien es cierto, son escenarios extremos, terminan siendo preponderantes en las estrategias. Entonces, voy a hablar de solamente, por razones de tiempo, voy a hablar solamente de Panamá, porque el tema de Groenlandia, Groenlandia está haciendo algo muy inteligente, porque le está haciendo creer a Donald Trump que hay esperanzas, ¿no? Entonces Groenlandia ha dicho, bueno, vamos a hacer un referéndum, a ver si primero tenemos que salirnos de Dinamarca, ¿no? Y después vamos a hacer otro referéndum para ver si nos unimos a Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces Estados Unidos dice, ay, qué lindo, qué bonito, ¿no? O sea, estos cuates me gustan, pero yo pienso que Groenlandia está actuando inteligentemente, no está entrando en la confrontación, le está dando esperanzas, que puede que sean falsas esperanzas, ¿no? Pero al final Groenlandia tiene un gran objetivo histórico que es liberarse de Dinamarca. Bueno, pero vamos a hablar ahora de Panamá, ¿no? Para mí, digamos, el conflicto Panamá-Estados Unidos es el huevo versus la piedra, ¿no? El huevo es Panamá, Estados Unidos es la piedra. Si chocan, ya sabemos quién va a perder. Entonces tenemos que tener eso como punto de partida, porque si entramos a insultar y sentamos en una confrontación, toda acción tiene una reacción. Y esa reacción no, nos va a hacer daño a los panameños. Entonces hay que actuar con inteligencia y no con agresividad. Porque de lo contrario, o sea, yo no quiero que se pongan furiosos, ¿no? Hay que ir, digamos, con mucha inteligencia. Primero, entender qué quieren, ¿no? Segundo, sin sacrificar la soberanía, ver cómo podemos llegar a un acuerdo. Pero el daño que le puede hacer Estados Unidos a Panamá es inconmensurable. Unos ejemplos concretos, ¿no? Se habla digamos, de las medidas militares, se habla de las medidas económicas. Yo tengo más miedo a las medidas económicas, porque sería lo primero que sucedería. O sea, Estados Unidos, si puede conseguir algo, lo puede conseguir económicamente. Entonces, ¿para qué vaya a desplegar barcos y aviones de guerra, militares, soldados? ¿Para qué si lo puede conseguir económicamente, ¿no? O sea, si puede acribillar a un rival económicamente, no es necesario que lo haga militarmente. Entonces, es como menos probable. Lo más probable son las sanciones. Estados Unidos tiene una característica, puede sancionar, puede embargar y puede bloquear. Entonces, dentro de las medidas posibles,
básicamente yo resumo en dos, hay muchísimas, ¿no? Pero vamos a ponerlo de manera concreta. Primero, puede prohibir a los bancos responsales de Estados Unidos de transaccionar con entidades panameñas. Y le dice, mira, no me hagas negocios con entidades panameñas. ¿Eso qué significa? Primero, que ninguna persona o ninguna empresa de Panamá va a poder hacer transferencias internacionales en dólares. ¿Ok? Eh, y no digo a Estados Unidos, a cualquier otro país, porque si uno transfiere de Panamá a Colombia, el dinero pasa por los bancos corresponsales, ¿no? Entonces, y alguien me dirá, no, pero entonces nos cambiamos al euro. Bueno, lo que pasa es que los corresponsales, los bancos corresponsales europeos tienen una base en Estados Unidos, y entonces Estados Unidos no es tonto, va a decir, ah, no, 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 no. Te estoy diciendo que no me puedes hacer negocios con Panamá. Si tú haces negocios con Panamá en Europa, muy bien, yo te quito la licencia acá, ¿no? Y nadie quiere, ningún banco corresponsal quiere que le quiten la licencia. Entonces, el poder que tiene Estados Unidos es muy fuerte. Otra cosa importante es que todos los que tenemos tarjetas de crédito, que son tarjetas de crédito emitidas en Panamá, ya no podríamos usarlas porque se acaban los negocios entre empresas de Estados Unidos y empresas de Panamá y ya no podríamos usar las tarjetas de crédito emitidas en Panamá. Y la otra cosa que es muy importante es un embargo o un congelamiento de cuentas del Estado panameño en Nueva York. ¿Ok? Estas dos medidas las puede tomar Estados Unidos sin necesidad de incurrir o de infringir en alguna ley, porque básicamente forma parte del esquema discrecional y de la legalidad discrecional que tiene o que se subroga Estados Unidos dentro de su país, porque son medidas que tomaría dentro de su país. Entonces, claro, si las cuentas del Estado panameño en Nueva York quedan congeladas, entonces Panamá no podría usar esas cuentas para pagar sus obligaciones. Y por lo tanto terminaría siendo default. ¿Ok? Default de su deuda soberana. ¿Qué significa eso? Que nadie le presta a Panamá. ¿Qué significa eso? Que no puede cubrir su déficit fiscal. ¿Y eso qué significa? Que no se le podría pagar a los maestros, a los policías, a las enfermeras, ¿no? Ni se podría cubrir los gastos del Estado. Y eso sería una crisis, digamos, con efectos que yo considero inconmensurables. ¿Ok? Entonces, eh, no hay que ser muy agresivos con Estados Unidos porque el poder lo tienen ellos. Hay que ser más inteligentes, ¿no? Si ya entendemos qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, sin sacrificar la soberanía, sin darle al canal, porque ellos no quieren tener el beneficio económico del canal, ¿no? Entonces, y eso probablemente pone a Panamá entre la espada y la pared. Entre tener que escoger las buenas relaciones con Estados Unidos o tener que escoger las buenas relaciones con China. Incluso yo pienso que Panamá podría quedar, si lo hace inteligentemente, muy favorecido de una negociación con Estados Unidos. ¿Ok? Porque como no tenemos ejército, no tenemos protección. Bueno, amigos y amigas, siendo la hora exacta, hemos terminado. Muchísimas gracias.